Bien, amigos, buenos días. Hoy dándole la bienvenida a este su espacio Ciencia y Más, que como cada sábado está aquí presto para brindarle a ustedes las informaciones tanto a nivel de ciencia como en la actualidad nacional. Con nosotros, como siempre, nuestros invitados de lujo, siempre prestos para darle a usted la mejor de las informaciones. Profesor, buenos días. ¿Cómo le amanece? Saludos, Héctor. Es un agrado siempre saludarte. Sí, bueno, miren, el día de hoy nosotros tenemos un invitado que es, como siempre decimos, un invitado para que el público pueda nutrirse de la mejor de las informaciones, pero sobre todo de ese amplio conocimiento que tenemos en el ámbito de la ciencia y en el ámbito también de lo que sería el aprendizaje. Recuerden, señores, a partir de ahora, usted puede estar en contacto con nosotros a través de @cienciaymas2, que es nuestra cuenta de Twitter, y también nos pueden seguir a través de los canales 101, 1101 en HD de Claro TV, de igual manera en el canal 46 de Win Telecom y en el canal 10 de Telecable Dominicano. Hoy nosotros con unas interesantísimas propuestas, pero sobre todo dándole seguimiento a casos actuales, como es el caso del llamado a paro por el Sindicato de Choferes de Transporte Turístico, Sichotrature, a raíz de la condena, en este caso, de la medida de coerción fijada contra el conductor Franklin Nin. Conductor que, como vimos en algunos titulares, profesor, le decían que era el quien había provocado el accidente, cosa que yo tengo ya casi 2 semanas planteando siempre lo mismo y diciendo que nadie que se levante en la mañana después de haber despertado va y planea, déjame ir hoy a volcarme en la siguiente esquina con un autobús de 56 pasajeros. Entonces, nosotros vamos a conectar inmediatamente con Tomasito Reyes, que es el presidente de Sichotrature, para que él nos dé su parecer, nos diga qué está pasando, cuál es este llamado que hay para el día de hoy, sábado, y también para el domingo. Recuerden ustedes que este programa lo hacemos en vivo cada sábado, ¿ok? Entonces, señor director, si tiene ya la comunicación con el señor Reyes. Bien, entonces, señores, recuerden que nosotros aquí en Ciencia y Más hemos estado siempre a la vanguardia de lo que ha sido los planteamientos científicos que tenemos. En lo que hacemos el contacto con el señor Reyes, profesor, nosotros tenemos hoy presente a nuestro invitado. Porque... Sí, un invitado de lujo, como tú sueles decir. Ay, sí. Se trata del doctor Melvin Arias. Melvin Arias es físico de profesión, un físico muy bueno, es un ejemplo de trabajo, de sacrificio, muy inteligente, y me da el honor de ser su amigo. Melvin, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buen día. El honor es mío, ya que usted ha sido un profesor significativo en todo lo que es mi desarrollo profesional en mi vida. Así que agradecido de estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Y sobre todo para nosotros, que en este caso nos nutrimos de lo que es el conocimiento. Señores, miren, el que no conoce cómo nosotros nos vemos relacionados en el ámbito científico en la UAS, es porque realmente no ha querido. Porque mire, si usted va ahora mismo y a usted le dicen que Melvin es parte de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, ¿qué usted cree? No es con cualquier gente que usted está tratando. No. Pero... Bueno, me dicen que ya está Tomasito Reyes al aire, ¿verdad? Vamos a conectar y sí, seguimos allá. Buenos días. Buen día, Tomasito. Todo bien, todo bien. Estamos aquí en el programa Ciencia y Más
a través de Multimedia Su Mundo, el canal 101 y 1101 en HD de Claro TV. Tomasito, ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo en el este? Bueno, tenemos ahora mismo el paro desde Sacana hasta la isla Ona, Bacaíbe, Ok. que será por día, esta tarde veremos los resultados del primer día. Ok. Me dicen que tuvieron como un calentamiento, me informaron anoche, de que tenían casi 200 choferes en el cruce de Domingo Maíz ahí. Eso me dijeron que ellos hicieron un encendido de vela, ¿verdad? Por la decisión que tomó el juez con el compañero Franklin Nin, y de ahí salió el resultado de este paro de ejecuciones, y el lunes tenemos otro calentamiento, una asamblea en el mismo lugar del accidente. Tenemos esa asamblea a las 7 de la noche. Ok, Tomasito, una pregunta breve ya en lo que es el ámbito de la comunicación. ¿Consideras tú que esto podría afectar el turismo, el hecho de que se detengan las excursiones y todo esto? ¿Cómo afectaría eso al sector turismo? Sí, siempre he dicho que el turismo se afecta por una u otra razón, por un accidente como el que pasó, por una protesta de los choferes, porque un turista se cae borracho en una piscina y se rompe la cabeza, porque se emborrachó y le dieron whisky de romo falsificado en una excursión. Pero si nos llevamos de eso nosotros como choferes, nunca vamos a reclamar el derecho que nos corresponde. Eso es así. Bueno, entonces, el llamado, Tomasito, directamente, aquí te escuchan en televisión nacional e internacional también. Sí, nosotros mantenemos firme, los choferes tengan firme con el paro en el día de hoy, sin violación a la propiedad ajena, sin alterar el orden público, sin hacer ningún tipo de actividad que el hacer el cotidianismo del día a día del pueblo dominicano. Esto es un paro completamente pacífico. Bueno, muy bien, entonces vamos a estarle dando seguimiento desde aquí. Gracias por respondernos temprano, ¿verdad? Ya muy temprano en la mañana. Y señores, como bien hemos dicho, y antes de que Tomasito se nos vaya de línea, es que nadie se despierta tan temprano, como dijo una persona del Ministerio Público, de que fue un accidente que lo provocó el chofer. Recuerden que ese chofer, y en esto no es justificando a nadie, porque realmente vamos a hablar desde la lógica, ¿verdad? Desde la ciencia, como nosotros lo vemos. Una persona que anda en un autobús de tal envergadura, yo tengo los datos de ese vehículo, un MAN Irrizar modelo 2017, incluso tiene sistema de antivuelco, y nos informan que ese vehículo no tenía 7 meses de que lo habían comprado. Es así, Tomasito, ¿verdad? Sí, ese vehículo está calificado para brindar el servicio de transporte turístico, goma sin problema, el vehículo estaba en perfectas condiciones y ese accidente fue provocado por otra persona que no aparece en el expediente, ni en la audiencia, ni en nada. Entonces la otra persona que provocó ese accidente se dio a la fuga, pero tampoco las autoridades se han dedicado a tratar por lo menos de encontrar a esa persona. Me dicen que hay más cámaras en el lugar del accidente, pero que se está tomando la más lejana, ¿verdad? Pues porque este es un problema de presión mediática y mandar un mensaje a lo que es la colectividad choferil, pero que el chofer ahora tiene miedo de manejar. Yo no sé quién va a manejar en los próximos 4 o 5 años, porque los choferes viejos ya tomaron una decisión de retirarse de ese tipo de trabajo. Bueno, se torna más difícil la cosa, pero nada, señores, vamos a darle seguimiento a las actividades que estén pasando allá en la zona del este. Gracias, Tomasito, por conectar con nosotros aquí. Tú sabes que puedes llamarnos a cualquier hora, que estamos siempre pendientes. Entonces,
A los amigos, ese era Tomasito Reyes, el presidente del Sindicato de Choferes de Transporte Turístico del Este. El pueblo dominicano empieza a interesarse en la parte de investigación científica. Tú sabes que ese tema ha sido un tanto desconocido, porque lo que más se ha hecho en el país, cosa que no está mal tampoco, ha sido formar la parte docente. Y afortunadamente se ha crecido mucho en la parte docente y ya tenemos en proceso una masa crítica de investigadores científicos, entre los cuales tú eres de los pioneros. Yo diría que el científico dominicano de más, digamos, impacto en el área de investigación es justamente Melvin. Ha estado desde el inicio, desde que retornó del exterior, involucrado en asuntos científicos. Es investigador del INTEC y profesor en la UAS. En ambos lugares desarrolla una labor extraordinaria, porque solamente la UAS forma físico y Melvin es uno del staff de profesor, un miembro del staff de profesores que tiene esa digna labor. Melvin, ¿cómo está la investigación científica de la República Dominicana? ¿A qué nivel estamos? El nivel, cuando hacemos la comparación en términos de las últimas décadas, las últimas 2 décadas, el crecimiento ha sido significativo cuando se compara el tipo de actividad que se ha venido realizando. O sea, los números pasamos, por ejemplo, a nivel general, de que hay unos indicadores fundamentales que te dicen a ti cuál es la salud del desarrollo científico, y se puede ver que en las últimas décadas el incremento en las actividades de producción científica relacionado a patentes, relacionado a publicaciones y al mismo tiempo en el incremento de los doctores en el área de ciencia, ha sido un salto extremadamente despegado. O sea, pasamos de producir, por ejemplo, al año menos de 20 artículos en todo el país a tener una producción de más de 100 en todo el sistema universitario. Esto hace que claramente se está viendo ya el despegue en cuanto a la actividad científica ya profesionalizada. No es que no se haga, siempre se ha hecho actividad científica en el país. Hemos tenido personas que, aparte de la labor principalmente docente, que es a la que la mayoría de las universidades están llamados en términos formativos, por la demanda y la presión social que se tiene de los profesionales con necesidades del país, pero actualmente se está viendo también que se requiere ese aporte de calidad en cuanto al avance científico, y las universidades, como los centros, como empresas, están mirando la necesidad. Actualmente ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de una sociedad de conocimiento, donde se centra principalmente el desarrollo está en los aportes científicos. No es que no se pueda hacer aportes sin necesidad de estar formalmente involucrado a una institución formal de investigación, pero eso suele ser más accidentado que de forma sistemática. Y ese proceso es en el que actualmente nosotros nos encontramos, mirando que ya en las principales universidades de acá del país, a las que tienen la cabeza, las principales 5 en términos de aporte, ustedes pueden encontrar ya laboratorios formales que se dedican exclusivamente a la investigación. Eso es cualitativo. O sea, pasamos de tener prácticamente una universidad que hacía algunos pinitos en términos de investigaciones, a tener prácticamente ya en cada universidad laboratorios de punta que están haciendo aporte a nivel de la región y conectándose a nivel internacional. Usted puede encontrar en la Pucamaima, puede encontrar en la UAS, puede encontrar en INTE, pueden encontrar en otras universidades emergentes que ustedes ven que tienen ese tipo de actividad, que ya se puede ver formalizado. UNIBE, usted puede encontrar, por ejemplo, UTESA, OIM, o sea, universidades que ya
está claro que han definido que sin el aporte científico no vamos a seguir incrementando el valor de nuestro egresado de la universidad. Tengo entendido que la Universidad Evangélica, en el ámbito de la investigación, también ha dado algunos pasos de cierta importancia, porque ellos tienen algunos de los proyectos, han ganado algunos proyectos en el MESID. Yo recuerdo que un amigo del staff de la Universidad Evangélica me dice, yo no sé si es cierto, pero me lo dijo con mucho orgullo, nosotros somos el 5º en el ámbito de investigación de la República, lo que es muy bueno. Melvin, para fortalecer la investigación se requiere un andamiaje de equipo, aunque se puede hacer investigación teórica también, pero lo que más impacta y lo que más conviene al país es la parte experimental. Esa es la que más puede ayudarnos. ¿Cómo está el parque tecnológico de investigación en la República? ¿Qué tanto aparato tenemos? ¿Qué tanta cobertura tienen estos aparatos? En la actualidad, vamos a decir que si hacemos una parte, ¿verdad?, así formal, si uno puede hacer como un rompimiento central, FONDOCI, este fondo concursable que ofrece el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, desde un inicio comenzó a apoyar la investigación y los proyectos de investigación. Y en esa dirección también plantearon que se podía adquirir instrumentación científica y tecnológica. En el sentido tecnológica, porque puede dar servicio a la industria. Y en el sentido científica, porque se pueden estar haciendo investigaciones básicas, fundamentales. O sea, es imposible tú desligar estos dos sectores. Invertir en uno implica automáticamente invertir en el otro. Aunque claramente está que a veces con la parte tecnológica se ve más no el sentido de investigación, sino más bien el sentido del servicio. Y ustedes pueden saberlo, porque nuestro país no se ha parado de dar servicio en términos de algunas calidad de agua, identificación de algunas propiedades en los suelos. O sea, continuamente damos servicio. Ahora, lo que no repercute de manera hacia la investigación si formalmente no se está investigando. Y en ese sentido, con FONDOCI, prácticamente le dio el impulso que necesitaban las universidades, que son las que centralmente tienen una vocación natural para la investigación, y lo que tú puedes encontrar que inmediatamente entró el FONDOCI, 2004, si mal no me equivoco, a proyectar ese fondo para que se pudieran las universidades presentar propuestas, y bajo un proceso de selección de esas propuestas, se podían, aquellos investigadores que tenían necesidad de ciertos equipos para investigar y para dar servicio a la industria, y de manera directa, no tanto a la industria, sino también a la comunidad, porque se resuelven problemas comunitarios, y eso hay que verlo en esa dirección. La que está llamada de manera natural a dar ese servicio hacia la comunidad, que no es como industria, son las universidades. O sea, resolver problemas que son meramente con interés de aporte a la comunidad y al mismo tiempo al desarrollo científico. Ahí es que está ese hecho. Entonces, uno puede encontrar que actualmente tú puedes tener unos laboratorios que cuando nos proyectábamos antes del 2004 prácticamente eran inexistentes. Y eso nos ponía en desventaja cuando tú tratabas de identificar propiedades que actualmente nosotros tenemos que entender para poder insertarnos en el proceso del desarrollo científico. Por ejemplo, nosotros tenemos ese celular que todos tenemos, y ustedes ven que en el asunto ahora del conflicto que existe a nivel internacional, en Taiwán, uno de los que se tiene como punto de foco es que ellos tienen la infraestructura y el know-how, o sea, esa capacidad de producción de poder reducirte por debajo de 10 nanómetros los microchips. O
o sea, que son la compuerta lógica interna que se puede producir de los semiconductores para poder tú tener la tecnología que actual tú tienes en los dispositivos. Y estamos hablando que, si bien es cierto, la población normal en términos de comunicación no lo necesita, pero en términos de procesamiento, de cantidad de información, tú requieres avanzar a ese nivel. Y ese nivel es el que actualmente ustedes ven que tiene un interés no solamente militar, sino también estratégico de desarrollo de una nación. Sí, o sea, hay una información con eso reciente, y es que parece que la China continental, ahora reciente, te hablo de dos días atraviesa esa información, parece que han logrado también bajar de los 10 nanómetros en la China continental. Eso no está confirmado, ha habido un revuelo con eso. Lógicamente Estados Unidos se motiva, se preocupa con esa situación, porque como señalaba, hay una aplicación militar que por demás sería la primera aplicación, sí. porque los países van a atender, sobre todo las grandes potencias, atenderían sobre todo el uso militar por asunto de seguridad. Llamarnos al número de teléfono que lo vamos a tener en pantalla en un segundito ahí. Nuestros números en cabina, el 809-547-1158. Es el número para que se comunique con nosotros aquí en nuestro espacio Ciencia y Más. También puede escucharnos en lo que podría ser música o a través de multimediosumundofm.com. Ok, entonces le damos la bienvenida, señores, a otra estrella, a otro científico que con nosotros, siendo parte de esta producción, siempre también nos honra con el conocimiento. Juan de Dios Gabriel, buen día, hermano. Buen día al país, buen día a la sociedad dominicana, buen día, profesor, buen día, Héctor. Un placer estar con un gran científico, un doctor en física, el maestro Melvin Arias. Te vinieron a hacer la competencia hoy. Te van a hacer la competencia hoy. Y que ahí tiene la competencia hoy. Que hoy estamos plagados de estrellas, estamos hoy aquí. Profesor Melvin, entonces, decíamos hace un momentito, fuera del aire, que hemos dado siempre el seguimiento a todo este ámbito científico cuando se plantea de cómo la gente mantiene lo que es la física, ¿verdad? Y cómo nosotros hemos visto también la pérdida de valores, de que ya no se despierta esa chispa en la juventud como en años anteriores, ¿verdad? O sea, ya no se sigue ese deseo intrínseco de la juventud de aprender, porque lo que vemos es contenidos que a veces no son los mejores. ¿Cuál sería la opinión suya en ese ámbito? Hay una sociedad que no estimula desde niño la curiosidad, el cuestionarse. Nosotros como tal tenemos siempre esa pregunta de manera natural. Lo que hacen es que normalmente no la ocultan o te tratan de adormecerte con otro tipo de prioridades inmediatas. Pero siempre tú te das cuenta que aunque socialmente no está el estímulo, tú tienes esas pequeñas, vamos a decirlo así, esas pequeñas fluctuaciones que se dan en el sistema de manera natural, de personas que tú a veces no entiendes, normalmente vienen de sectores muy marginados del país, personas que no son los que tienen más recursos, ni incluso ni la clase media, son los barrios, son las comunidades de nuestros campos, que ahora de nuevo ha volvido a surgir. Tenemos estudiantes que están emigrando de los campos a estudiar física, una cosa extraordinaria porque normalmente en general los padres no saben para qué es eso, creen que es sencillamente para dar clase, y son las personas clave para poder mantener incentivado ese espíritu de querer conocer, y sobre todo, más que querer conocer, también arrojar pequeñas luces a comprendernos de nuestras funciones acá en nuestra realidad, ¿verdad? Porque a veces la física o cualquier área de conocimiento básica, entiéndase filosofía, biología, cualquier área básica, incluso la ingeniería, cuando se hacen las preguntas centrales, ¿verdad? Tú te das cuenta que eso es necesario por el simple hecho de ser necesario.
De momento tú le preguntas a una persona, mira, ¿y qué tú vas a hacer con la poesía? O sea, ¿qué tú vas a hacer con la poesía? Y hay muchas cosas que tú le das le pones delante la utilidad inmediata y probablemente no te la resuelve. Pero de repente tú tienes unas condiciones normal de vida, de satisfacción, y un poema puede ser que te le dé sentido a la vida. Y puede ser que una pequeña explicación que alguien le da a algo que tú de repente para ti era algo que tú creías que no tenía explicación, te vuelve y te despierta ese espíritu de curiosidad. Se sabe bien, ya eso se ha estudiado claramente, que antes de sexto grado, si tú no has logrado motivar al niño, a la niña, que se interese por la ciencia, o por lo menos incentivarle eso, porque normalmente lo tiene, incentivarlo, o sea, mantenerlo, se pierde. O sea, casi todo el que se ha involucrado en actividades científicas ya antes de los 6 años, usted lo ve que tiene características que se lo va mostrando. El muchacho es preguntón, el muchacho usted lo ve que quiere estar curiosando con cosas, que a veces nosotros lo distorsionamos, porque solemos decir en nuestro argot, este muchacho sí inventa, y resulta ser que inventa no está mal. Lo que estaría mal es que se está poniendo en riesgo, tal vez, y evitar poner en riesgo, pero la palabra inventar la hemos distorsionado como si fuera algo malo, y se debería al revés estimular que inventar es justamente cosa que tú quieres estimular, y es de lo más difícil, porque crear, inventar está asociado con crear. Entonces, a propósito de eso, Melvin, de lo que se decía de los muchachos, José Martí decía, los hijos no se parecen a nosotros, se parecen a su época. Eso significa que ese medio de la época tiene un peso muy fuerte. Entonces, si el hogar no aparece, si los padres no aparecen, si el vecino no aparece, si el profesor no aparece, el maestro no aparece, entonces ese muchacho va a ser inevitablemente arrastrado por lo que hay en la época. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo de la época puede ser impuesto desde el exterior. O sea, por la razón que sea, bueno, interesa que tales o cuales sociedades actúen de esta manera. Entonces hay incentivos, promoción, propaganda muy fuerte que sirven de condicionamiento. Entonces se necesita esa participación de hogar, de la escuela, del maestro. O sea, hay que hacer ese ámbito que, como ustedes señalaban, se ha perdido, como señalaba Héctor ahorita, y que tú bien destacaste, Melvin. Ahora, el paréntesis está muy bueno porque son de las partes colaterales que involucran lo que estamos hablando en términos de ciencia. Pero vamos a retornar a la parte que tú señalabas ahorita del ámbito investigativo, del parque tecnológico de la República. Continúanos con esa idea, Melvin. Fíjese, una de las interrogantes que uno tiene en nuestro país, como usted marcó anteriormente, es que primeramente yo estoy formado en el ámbito de la física teórica, en el ámbito de física estadística, especialmente para sistemas líquido, cargado. Eso fue mi tesis doctoral. Después mi postdoctorado fue en el área de ciencia de los materiales. Resulta ser que yo tenía una encrucijada cuando llegué al país, y era si me iba por mi ámbito teórico o si me iba por mi ámbito experimental. Y las dos me presentaban retos que eran difíciles de salvar. Si me iba por el ámbito teórico, pues no respondía a la necesidad inmediata del país, o sea, a la exigencia inmediata del país. Si me iba por el lado experimental, entonces tenía el problema que no tenía la infraestructura científica de apoyo. Entonces, esa encrucijada tú tienes que resolverla, porque yo muy bien podía continuar con mi ámbito teórico, prácticamente aportando a la comunidad internacional, sin resolver quizá problemas centrales locales, y que probablemente una industria más desarrollada pudiera sacarle provecho a lo que yo podía estar desarrollando en el ámbito teórico. Porque eso es así, esa es la realidad. El aporte que tú haces de publicaciones que tienen con descubrimiento, que tal vez nosotros no le vemos el valor,
una compañía sabe cómo eso se explota cuando está produciendo cierto tipo de materiales. Por ejemplo, cosas tan triviales que nosotros investigábamos, tenían que ver cómo los materiales, cuando están cargados, se comportan. Y eso tiene que ver a veces con conglomoramiento, cuando partículas se conglomeran y se caen y se pesan. Y eso puede suceder con el caso tan sencillo como cuando se te daña la leche. Definitivamente. O sea, un problema que parecería que no tiene que ver nada con una cosa básica, teórica, y mira donde tú de una vez tienes un problema que estás solucionando. Entonces, cuando tú llegas, tú tienes esta crucijada, ¿qué hago? Porque no tengo la infraestructura, pero si me pongo a desarrollar teoría, si bien es cierto, estoy aportando, pero el aporte tiene poco impacto de inmediato a nuestro desarrollo. Inmediato, no quiere decir que no impacte el desarrollo, sino inmediato. Entonces, entre esa encrucijada, digo, bueno, lo más natural es que por la exigencia, la demanda natural que tiene el país, es tratar de aportar en el caso del desarrollo experimental. Y ahí nos enfrentamos que la infraestructura, prácticamente hasta para hacer un rayo X, no es el mismo rayo X que nos tiran en la... tiene el mismo principio, pero no se puede utilizar el que uno va a un médico para que le den una placa, una radiografía como comúnmente, una placa como le suelen decir, ¿verdad? Pues eso no existe en la universidad en el momento que yo llegué acá. Y eso tú no puedes estudiar materiales, lo que estaban hablando de la tecnología a nivel por debajo de los 10 nanómetros. Tú no puedes estudiar nada si tú no comprendes cómo internamente está compuesta la materia. ¿Cómo puedes manipular eso si no lo comprendes? Ahí es que vienen los fundamentos, porque vienen de la escuela y lo demás. Tú tienes que incentivar eso, porque esa pregunta está. Y hay preguntas ya que en la capa superior ya nosotros hemos resuelto, pero resulta ser que nuestro algol todavía no la mantiene. Una cosa tan sencilla de por qué sube un arco iris, la mayoría de la población te va a seguir respondiendo que son por asuntos mágicos religiosos, que se le suele dar explicación a eso, y no tiene una explicación científica que claramente se entiende. O cuando va a llover, dice. O cuando va a llover, o si la Tierra está girando alrededor del Sol, o si es el Sol alrededor. O sea, porque eso tiene un proceso de desarrollo del pensamiento en las sociedades, que uno sabe que no todos van avanzando si no va teniendo la educación y el estímulo de una cultura a su alrededor que le ponga. Entonces, la instrumentación es el primer problema que tenemos, bastante avanzado, déjeme decir, bastante avanzado en la actualidad, pero es el primer problema que teníamos cuando se quería hacer investigaciones básicas alrededor de desarrollo de nuevos materiales o que puedan servir para aplicación industrial. Y con ese reto empezamos lentamente. Yo me proyecté que en 10 años era que se podía tener más o menos un laboratorio básicamente funcional, y propuesta tras propuesta poder hacer. Y cuando usted le mira la curva de crecimiento de un laboratorio de investigación, es más o menos 10 años. O sea, una universidad que se va a dedicar a conformar una línea de investigación experimental en general, para conformar bien el núcleo, le tarda un periodo de crecimiento entre 5 y 10 años, si contiene ya la estructura, y si no, esa infraestructura se tiene que ir construyendo. Entonces, acá cuando tú observas, pocas universidades tienen infraestructura científica instalada que den apoyo a la experimentación. A la experimentación. No quiere decir que no den apoyo a la educación, ni que estén dando apoyo a otro tipo de acciones básicas que hacen. Pero lo que es con investigación, tú puedes encontrar que el laboratorio de la Pucamaima tiene equipos que son equiparados con lo que se tiene en INTE, en nanotecnología, y lo que se tiene en la UAS con nanotecnología. Algunas otras universidades han adquirido en otra área, pero no en ciencia de los materiales. Ciencia de materiales prácticamente tienen estas universidades que mencioné el liderazgo, tanto en la síntesis como en la caracterización de los materiales. Aquí la palabra síntesis lo que quiere decir es como en la cocina, lo que uno fabrica, ¿verdad?, para construir nuevos materiales, y la caracterización es lo que nos permite determinar propiedades internas que componen la materia para luego explotarlo. Es imposible usted tener un celular actualmente sin comprender eso. Podríamos comunicarnos con, ¿se recuerdan cuando niños? Que uno formaba... ahí hay un montón de ciencia detrás de eso. Ahí hay un montón de ciencia. Sí. Pero cuando tú te pones a ver, es imposible desarrollar, ir más lejos
siempre va a tener que hacer la cuerda más lejana, y a medida que hace la cuerda más lejana va a tener un problema de dispersión. Sí, porque la energía enviada como a través de la cuerda se va a ir consumiendo en el camino. Y luego el tiempo que te va a tardar en comunicarte, si tú te tuvieras que comunicar por vía de una onda material en Italia o en España, imagínese el tiempo que le tardaría en ir y regresar el sonido en eso. Entonces, cosas tan elementales como eso uno se da cuenta. ¿Por qué requiere infraestructura científica? Son tres elementos fundamentales que se necesitan, que todavía estamos en un proceso. Hay que ser realistas con nuestro... Porque si no somos realistas, lo que de momento podemos estar diciendo cosas y hacernos el hazme reír con otras naciones que sí saben claramente los procesos. Se necesita infraestructura científica puntual, pero infraestructura científica sin científico no tiene sentido. Se necesita recurso humano formado alrededor de esa infraestructura científica, y se necesita, que solemos ignorarlo, un apoyo logístico institucional. Ahí era que sin esos tres elementos, y luego ya eso podemos decirle que es colateral, que es reconocimiento social que se da de dos vías. Si un científico hace aporte a una nación, normalmente la nación reconoce los aportes científicos tarde que temprano, pero al mismo tiempo tú necesitas que eso exista para que la sociedad tome un referente de que sí ella puede, porque nuestra sociedad tiene pocos referentes, si se dan cuenta, en los campos tradicionales nuestros, o sea, de ciencia básica. Normalmente nos solían asociar con los filósofos. Nuestra sociedad ha tenido, o poetas. Pero en el ámbito puramente científico, nosotros podemos decir que lo que tenemos es como 70 años más o menos, decir ciencia, claramente, ¿verdad? La ciencia formal. Sistemáticamente está en la actualidad. En la actualidad, porque en los 60, 66 fue que se creó el departamento de física en la UAS. Y prácticamente todos los departamentos formales en ciencia, formales. Pero estos departamentos aparecen en la, digamos, en la intención de dar soporte a otra carrera, no como productor de conocimiento de carrera en sí misma. La carrera de física aparece un poquito más tarde. Después. Y aún así, como tú señalabas al inicio, son muy pocas las personas que se motivan a estudiar algo como la física. Yo recuerdo un decano de la UAS, particularmente Vegaso, decía Vegaso, tienen que ser locos. Hay que ser loco. Ahí es y tiene razón en cierta medida, porque el que estudia ciencia no está pensando, ningún muchacho que se mete a estudiar ciencia está pensando en que va a ser rico. Podría aparecer la fortuna en el camino, pero nadie entra a una carrera como esta. Pero es ahí que le dé una observación que va en torno a lo que usted dice. Yo he tenido en los últimos años, y vamos a decirlo, en los últimos 2 años, se me han acercado padres porque los muchachos le han dicho que quieren estudiar física. Y los padres realmente, clase media principalmente, clase media, o sea, no la persona de los barrios marginales, a preguntarme qué le preocupa que sus hijos quieran estudiar física, porque de momento, cuando tú ves el panorama nacional, parecería que un físico no se entiende bien para qué es, y lo asocian directamente a que va a ser, probablemente, si es que le dé espacio, ser profesor de escuela. Sí, manteniendo la idea ahí, Melvin, quiero preguntarle, ¿cuál es cuando te hace esa pregunta, cuál es la respuesta que usted le da? Al padre, sí, o al niño. No al padre, porque si le preocupa, usted que estudió física le va a dar una respuesta. Yo me imagino que usted le va a dar una respuesta. Yo le voy a decir cosas. Yo suelo tomar, cuando son cosas centrales, mi experiencia. O sea, para no tratar de decirle a las personas posturas que sean acomodadas, sino posturas que son reales. Yo tuve la oportunidad que cuando yo terminé el bachillerato, yo tenía una encrucijada en términos de qué iba a estudiar. Tenía muy buena formación matemática y me había ido tan bien en química que la profesora y los demás me miraban que podía estar en cualquiera de esas. Por eso yo estudié química, porque me fue tan bien. Ok. Entonces resulta ser que cuando llego a la universidad, a mí el profesor de física no me impactó.
De hecho, lo que hizo fue que me desmotivó, porque lo que aprendí fue cambio de unidades. Entonces, eso es fatal en la física, o sea, hay poca cosa trascendental ahí que tú... O sea, yo tenía motivación un poco más profunda. Entonces, normalmente el que se mete en estos ámbitos, tú no lo tienes que forzar mucho. ¿Por qué no se debe forzar? Porque tú continuamente vas a tener que estar viendo a ti mismo a justificarte por qué estás ahí. Entonces, son preguntas centrales que tú debes tener. Y esas preguntas centrales son las que te van a motivar por qué tú te mantienes ahí. Entonces, un estudiante tiene que tener, en este caso, un poco de vocación bien clara, definida. El estudiante, no el papá. Entonces, yo tuve la fortuna que cuando yo fui a mi mamá ni mi papá, nadie me forzó a decirme, mire, usted tiene que estudiar esto para que pueda traer cuarto a la casa o para que usted se pueda mantener. Como esas preguntas no estaba esa preocupación que tú ibas a estudiar. Pero entonces, cuando yo llego a la universidad... A veces el papá, los muchachos los tienen amigos, un problema serio cuando los papás son opuestos. Sí, ahí es que está el Alberto problema. Einstein es el mejor ejemplo. Sí, ahí es que está. Si el papá no quiere o tú tienes una presión negativa exterior de mejorándote que tú podías dar para otra cosa mejor y tú no hacerte caso a lo que realmente tú te sientes, déjeme explicarle, la vocación no está asociada con carrera, que esa la gente suele confundir. La vocación no está asociada con carrera. Las carreras lo que te van a desarrollar son características a lo que tú te sientes con ese llamado a hacer. ¿De acuerdo? O sea, que tú puedes tener una persona que es ingeniera, pero tiene una vocación científica nata. Y usted lo verá que siempre va a estar apuntando al asunto científico. ¿Por qué vocacional? Tu amigo Ramón Albuquerque. La vocación no está asociada a carrera, porque si fuéramos así, si usted se va a la antigüedad, pues entonces no deberíamos tener ningún tipo de individuo porque no iban a existir carreras que actualmente existen. O sea, no puede ser que la vocación empezara con el desarrollo de cierto tipo de... En la antigüedad, como el conocimiento era finito, hoy en día el conocimiento es infinito. Entonces, el conocimiento de cualquier filósofo te sabía de todo, lo que había de existir. Por ejemplo, usted cogía a Giovanni Pico de la Mirandora, ese hombre era un políglota, pero también usted cogía al mismo Protágoras, también usted cogía al mismo Heráclito, te sabían de todo el conocimiento que existía ahí donde ellos estaban, es decir, eso es lo que se sabía ahí en Grecia. Pero ya después que la ciencia se fue avanzando a través de la tecnología, vinieron los grandes científicos como el mismo Galileo Galilei, Newton, Kepler, toda esa gente empezaron con sus investigaciones, el mundo fue abierto a la investigación y a la investigación científica y se vino a desarrollar la ciencia. Hoy en día es imposible que alguien sepa o domine toda el área del conocimiento. Por eso que usted dice que hay que enfocarse en algo. Pero ahí haciendo hincapié, una cosa es que tú puedas dominar el conocimiento que tenga actual y otra cosa es que por el razonamiento mismo te lleve a que lo que actualmente tú puedes conocer, tú sabes que no está limitado a eso, porque los mismos griegos sabían los aportes y reconocían de cada gente que tenía aportes significativos, pero que en ese momento, por un asunto cultural y de desarrollo, tú sabes, por ejemplo, hay cosas que tú dices, mira, yo puedo conocer todo esto, pero yo te puedo demostrar que hay otra cosa más allá de lo que yo conozco actualmente. Pero los filósofos estaban claros con eso, que había una limitación en lo que podían tener acceso, pero no había limitación en lo que se podía estar produciendo. Entonces, por eso ustedes ven la diversidad que tenemos en términos de producción actual. La ciencia formal, con el desarrollo actual que nosotros tenemos, cuando digo formal, la ciencia con el desarrollo formal actual que tenemos, una cosa es el pensamiento científico de ciencia moderna y la otra es realmente la cultura de hacer ciencia moderna. Eso es así. Esas son cosas que tú la tienes que diferenciar porque Galileo estuviera haciendo ciencia o aportándonos lo que eran elementos fundamentales del método científico. Si ustedes se dan cuenta, el proceso realmente de formalizar la ciencia como tal tardó más siglos. Y nosotros somos ejemplos de cómo lentamente una sociedad va formalizando elementos, aun cuando se sabe teóricamente qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Eso es así. Profesor, entonces, ya en esta parte final, nosotros sí queríamos señalar, desde la MESID se han dado los aportes, el apoyo general para que la gente, o en este caso, como usted bien lo plantea,
para la creación de más oportunidades a nivel científico? No, dame una oportunidad, Para Mira, saber cómo nosotros vamos estamos- por ahí, ¿verdad? Sí, pero estamos en contra del reloj. Sí, pero Lo que vamos a hacer lo coger ese siguiente. minuto, o No, reinvitarlo, vamos a ¿verdad? reinvitar a Melvin. Sí, vamos a tener que darle hacerle dos, 2 semanas, por ejemplo. Creo que tenemos a Ramón El próximo sábado. El ingeniero Buquerque el sábado que viene. Vamos a darle en 15 días para que entonces ajuste, porque hay mucho todavía que tratar con Melvin. De hecho, bastante. Y Un mucho- programa bastante nutritivo. Pero, sí, seguro. Sí. fíjense en algo, para ya nosotros irnos al cierre. Como bien dice el doctor Melvin, aquí hay mucho que nosotros debemos tratar, porque realmente hemos tenido la falta de la motivación, tanto por, como bien lo había dicho el mismo profesor, a veces los padres que no entienden, otros que ven que cuál es la oportunidad en lo económico, de qué usted va a conseguir, que no, pero a veces hay cosas que no se plantean directamente, porque por ejemplo, si usted se va ahora mismo a los parques industriales que tenemos aquí, que se han desarrollado en los últimos 15 años, usted podría decir que tenemos unas oportunidades enormes. Ahí en San Isidro, con unas 5 o 6 empresas que crean materiales electrónicos, soporte para celulares, etcétera. Entonces, señores, nosotros por el día de hoy, lamentablemente hemos llegado al final del programa y estaremos con este compromiso de poder traerles de nuevo al doctor Melvin para que podamos seguir ampliando sobre este tema. Y nosotros aquí, este equipo de Ciencia y Más, el profesor Félix Cid, el ingeniero Juan de Dios Gabriel y un servidor, Héctor Vázquez, estaremos con ustedes el próximo sábado para seguir ampliando sobre todos estos temas. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo sábado.